Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a una presentación más de las previsiones macroeconómicas para los próximos trimestres de BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA. En primer lugar, gracias a todos por venir, a los que os habéis acercado hasta la sede de BBVA y también a los que os habéis conectado bien a través de la Webex o a través del canal interno Watchiti. Como es habitual, están con nosotros Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe del grupo BBVA, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research. Como es habitual, aunque lo conocéis, os recordamos la dinámica de la presentación. Una vez ellos terminen, abriremos el turno de preguntas en el que iremos dando paso a los que vayan levantando la mano, tanto los que estáis aquí en la sala como los que preguntaréis en remoto. Y sin más, pues dar paso a Jorge. Buenos días, Jorge, y gracias. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a un trimestre más, la presentación de la situación España, y como siempre empezamos con los mensajes. Verán en la presentación de hoy que hemos dedicado más espacio a la parte de España, también con el objetivo de dar un poquito más de tiempo para tener un diálogo con ustedes. Entonces, bueno, en términos globales, yo creo que los principales mensajes los tienen aquí, pero se condensan, en primer lugar, en un entorno internacional que continúa con un mayor dinamismo, no tanto que no se está desacelerando, que lo está haciendo, pero lo está haciendo de una manera más gradual a lo que teníamos contemplado, y en general, cuando miramos lo que ocurre en distintos países, esto se explica principalmente por una relativa fortaleza del mercado de trabajo, algo que estamos viendo en prácticamente todas las economías, y también en un proceso donde la dinámica de los efectos positivos de crecimiento de la reapertura del COVID, incluyendo un mayor gasto y un mayor consumo en algunos países importantes como Estados Unidos, están impulsando al alza la resistencia de la economía global. Esto ha venido acompañado por una reducción del precio de las materias primas, por una mejora de los cuellos de botella, y entonces tenemos una combinación de factores de oferta y de demanda que explican esta mejor resistencia. Estos mismos elementos que les he comentado son los que también han permitido ver una reducción importante de la inflación general, sobre todo por la caída del precio de las materias primas, pero no solamente, también se está viendo ya en precios industriales, y una resistencia a la baja de la inflación subyacente al calor de esta mayor actividad y mejor dinamismo en el mercado laboral. En este contexto, revisamos ligeramente al alza el crecimiento de 2023. En el mundo lo dejamos en un poquito por debajo del 3%, 2 décimas por encima de lo que teníamos hace 3 meses, y lo reducimos a ese mismo nivel, al 2,9 en el 2024. En este contexto, bueno, reafirmamos lo que ya venimos comentando desde hace tiempo. A los bancos centrales no solo les toca ser prudentes en un contexto donde la inflación subyacente se mantiene elevada, aunque no hay elementos de riesgo significativos hoy por hoy que nos hagan pensar en un desanclaje de las expectativas. Parte de la razón por la cual no tenemos este desanclaje es porque los bancos centrales están manifestando una lucha bastante clara contra la inflación, y todo eso va a llevar a que los tipos de interés todavía les queda algo de margen de subida en Europa. Es posible que puedan subir algo más en Estados Unidos y desde luego van a tardar bastante en reducirse desde los niveles actuales. Este contexto de tipos elevados durante más tiempo, en parte también explica la revisión a la baja del crecimiento en el 2024 e introduce un entorno de un poco más de riesgo a la luz de que un contexto de tipos nominales y reales algo más elevados en el 2024 puede alimentar alguna turbulencia financiera como la que hemos estado viendo en los últimos meses.
En España, la dinámica de la revisión es la misma, la magnitud de la revisión es mayor. Subimos más la previsión en el 2023 en España que en el entorno global y que el entorno europeo. De todos los países de nuestro footprint, solamente en México estamos teniendo una sorpresa de esta magnitud, o una subida de las previsiones de esta magnitud. Hay una combinación de dos elementos en esta revisión al alza. Una revisión de los datos anteriores, sobre todo en la segunda parte del 2022, pero también un mejor comportamiento, un mayor dinamismo del crecimiento en el primer trimestre de este año, y creemos que se va a acelerar en el segundo trimestre de este año. A diferencia del patrón que les he comentado antes, y esto se parece más al europeo que al global, la fortaleza en España viene sobre todo por un dinamismo de las exportaciones, especialmente las exportaciones de servicios y especialmente de las de servicios no turísticos, porque a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que hemos tenido, según los datos del INE, en los dos últimos trimestres que tenemos datos, cuarto trimestre del año pasado, primer trimestre de este año, es una recesión de consumo y una inversión que todavía no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Claro, en este contexto donde el crecimiento se explica por una fortaleza de las exportaciones y donde ya ha habido un ajuste del consumo, si esto se mantiene en los datos como lo estamos viendo ahora, posiblemente en un contexto donde el mercado laboral sigue comportándose relativamente bien, lo razonable, y verán evidencia a lo largo de la presentación, es que el consumo se vaya recuperando en los siguientes trimestres, y esto es lo que principalmente apoya la recuperación de la economía española. Y en este contexto, aunque hemos tenido algo de decepción en los números dentro de las previsiones de lo que nosotros pensábamos que podía ser el impacto de la inversión, bueno, estimamos que la aceleración de los fondos del Next Generation EU también darán algo de aire a la economía en los siguientes trimestres. Dicho eso, al mismo tiempo que revisemos al alza el 23, revisamos a la baja el 24, bueno, vamos a tener unos tipos de interés más elevados, vamos a encontrar alguna resistencia al crecimiento en algunos sectores. Y bueno, la sequía tampoco ayuda, y en términos de política económica no solo son los tipos de interés, sino que estimamos que ya le va a tocar a España, en un contexto europeo similar, a tener una política fiscal algo más amarrada, en un contexto donde va a regresar las reglas fiscales. Muy bien, como les decía, la vuelta al mundo que vamos a dar antes de hablar de España la vamos a hacer en 5 láminas, y vamos a comentar simplemente los elementos que creemos que son más relevantes a la hora de explicar lo que está ocurriendo en España. Obviamente, más detalle en distintos países y a nivel global lo van a encontrar en nuestra página web. Pero el viaje, digamos, comienza en primer lugar con una visión de dónde está el crecimiento hasta ahora y qué es lo que esperamos hacia adelante. Como ven, una desaceleración gradual de la economía en Estados Unidos, una desaceleración que está siendo más suave que lo que esperábamos por un consumo muy fuerte. Una economía europea que al final sí está bordeando la recesión con los datos del último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, pero que en cualquier caso ha aguantado muchísimo mejor que lo que contemplábamos en el contexto de los choques energéticos, y a partir de ahora lo que esperamos es una recuperación lenta desde esos niveles. Y China, que después de un avance muy fuerte en el primer trimestre de este año, pues lo que estamos viendo es que está perdiendo dinamismo. La apertura post-COVID no ha sido de la misma magnitud que la que hemos visto en otros países que abrieron antes. El entorno internacional tampoco ayuda. Y este impulso que hemos visto en el primer trimestre del año se va a moderar significativamente en los siguientes trimestres. En cualquier caso, va a seguir impulsando el crecimiento. Segundo mensaje que quería darles es que dentro de esta dinámica tiene un papel importante, en primer lugar,
lo que está ocurriendo en el mercado laboral. De nuevo, se lo pongo aquí en tres bloques, pero esto es común a muchos países, no solo de estos tres bloques, sino en todo el mundo. Y es, en primer lugar, una enorme fortaleza del mercado laboral, y esto está ocurriendo en muchos países que han implementado políticas contracíclicas, países que no lo han hecho, países que sufrieron más con la pandemia, los que han sufrido menos. Hay una regularidad en lo que está ocurriendo en el mercado laboral que yo creo que está explicando en parte la fortaleza que estamos viendo en la actividad global. Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de paro que iguala al mínimo histórico. Europa tiene una tasa de paro que iguala el mínimo histórico. En China no está ocurriendo. De hecho, no voy a hablar mucho de eso, pero la recuperación de China es una recuperación atípica si uno ve la recuperación post-pandemia de otros países. No solo se ve en el mercado laboral, también se ve en un consumo que no se ve especialmente impulsado, también se ve en un proceso de desinflación más marcado. Hay algo en la recuperación de China que es diferente a la que hemos visto antes en otros países. La segunda regularidad que me parece relevante destacar es que en esta desaceleración gradual que estamos viendo en los países, lo que sí vemos es que los indicadores de PMI marcan unos indicadores de manufacturas por debajo de 50, es decir, marcando recesión, y en muchos países cayendo, o sea, no solo es que esté por debajo de 50, sino que lleva 2 o 3 meses reduciéndose. Por contra, tenemos unos indicadores de producción de servicios que están por encima de 50 y en algunos casos, bueno, no digo acelerándose, pero manteniéndose con cierta fortaleza por encima de 50. Es como si los indicadores adelantados marcaran una recesión industrial frente a una expansión del sector servicios, algo que por otra parte es coherente con estos indicadores de precios que les comentaba antes. Siguiente mensaje sobre inflación es que la inflación general se está reduciendo como se esperaba, lo cual es una buena noticia en el sentido de que hemos estado muchos meses con sorpresas negativas de inflación, donde la inflación subía más de lo que teníamos contemplado. Eso ya no está ocurriendo así, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que la inflación está sorprendiendo positivamente, la inflación general, y al menos no tenemos sorpresas negativas en la evolución de la inflación subyacente. En cualquier caso, como ven en el gráfico, el proceso de bajada de la inflación general pues todavía no se ha trasladado a la subyacente. Va a ser muy importante lo que ocurra en la segunda parte de este año, donde sí esperamos una mejora de este indicador. Y en este contexto, bueno, pues el dibujo es de una política monetaria que se va a mantener con tipos un poco más altos de los que tenemos ahora en general en Europa, donde esperamos 2 subidas más de 25 puntos básicos e incluso un sesgo a que puedan subir 25 puntos básicos adicionales. En Estados Unidos, donde tenemos un sesgo a que este 5,25 se quede corto y pueda subir a niveles del 5,50 posiblemente en julio. Pero sobre todo la indicación es que Estados Unidos tiene algo más de margen de bajada en el 2024 y pensamos que puede empezar a bajar los tipos de interés a partir del segundo trimestre del año que viene. Ese es un margen que no vemos en Europa, también porque tiene niveles nominales más reducidos y reales, dependiendo de cómo los miramos también, pero por contra lo que van a hacer es mantener esos tipos de interés durante mucho más tiempo, y en Europa solo tenemos la primera bajada a finales del 2024, ¿no? Como una manera de señalar, dado que es el último punto de previsión, que la primera bajada todavía le queda bastante tiempo en Europa. China a lo mejor hace algún ajuste a la baja en este contexto donde encuentran una cierta debilidad de su recuperación, pero posiblemente no sea un estímulo muy significativo. Y como ven, el dibujo que les he comentado globalmente pues se ve también en estos 3 países, donde estamos revisando a la baja, al alza, el crecimiento del 2023 y estamos revisando a la baja el crecimiento del 2024 en Estados Unidos, en Europa y en China.
Y bueno, aquí les traemos no solo la inflación, sino también previsiones de inflación subyacente, que creo que no compartimos habitualmente, toda vez que pensamos que los bancos centrales, aunque su objetivo es mantener la estabilidad de precios, medidos por el IPC en el caso del BCE, la inflación subyacente va a pesar mucho a la hora de ver la dinámica de movimiento de tipos de interés, y como ven, lo que estamos contemplando es que la bajada de la inflación general va a ser mucho más fuerte, y el nivel de llegada que vemos en el 2024 muestra que la inflación subyacente va a estar más alta que la inflación general, lo cual va a introducir unas dosis de cautela que creemos que van a ser importantes en los bancos centrales. Digamos, el mensaje lo dejaría aquí, pese a un contexto donde la inflación se está reduciendo, tenemos recesión en Estados Unidos, tenemos una recuperación lenta en Europa, los bancos centrales todavía tienen motivos para pensar que si cometen un error, prefieren cometerlo a la hora de subir los tipos de interés y no dar espacio a que pueda haber algún desanclaje de inflación. Y este yo creo que es un mensaje que, aunque está empezando a calar en los mercados, todavía le queda algo de recorrido. Los riesgos, los de siempre, simplemente comentar, a diferencia de hace 3 meses, donde tuvimos el episodio de volatilidad asociado a los bancos regionales en Estados Unidos, no es que la situación se haya solucionado, porque esto, digamos, son modelos de negocio que van a estar sujetos a una cierta tensión. Lo que es verdad es que no ha ido a más, y eso es una buena noticia en un contexto donde uno de los principales riesgos que vemos hacia adelante en términos de tener un menor crecimiento que el que contemplamos en previsiones tiene que ver con la inestabilidad financiera, que puede ser al calor, efectivamente, de que unos tipos de interés elevados generen problemas en algunos modelos de negocio apalancados que terminen impactando en la actividad. Muy bien, pues yo lo dejaría aquí, y si les parece pasamos a analizar la explicación de por qué cambiamos las previsiones en España. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, pues como comentaba Jorge, las previsiones de crecimiento para España las mejoramos en 8 décimas, del 1,6 al 2,4 para el 2023, pero se produce este reequilibrio y, por lo tanto, una reducción para el 2024 del 2,6 al 2,1, ¿no? Esperamos una desaceleración de la actividad económica durante la segunda mitad de este 2023 y principios del 2024, ¿no? Las razones que están detrás de este cambio de previsiones aparecen desgranadas aquí. Fundamentalmente, la mejora del 2024 se produce como consecuencia de las revisiones que se han producido a lo largo de la segunda mitad del 2022, donde las tasas de crecimiento, como vamos a ver, pues han sido mejores, ¿no?, en los datos revisados por el Instituto Nacional de Estadística de lo que nosotros esperábamos y de lo que se habían anunciado inicialmente. También una fortaleza de cómo ha empezado el año 2023 y luego, a partes iguales, también por la disminución del precio del petróleo, del gas y de otras materias primas, ¿no? Sin embargo, para los factores, ¿no?, que justifican, ¿no?, esa ligera revisión a la baja para 2024 tienen que ver precisamente con cierta reversión de los precios del petróleo y del gas, y por el hecho de que la política monetaria, la política fiscal supondrán un ligero lastre al crecimiento económico para el próximo año, ¿no? En este gráfico tienen la variación intertrimestral del Producto Interior Bruto, tal y como la vemos ahora, con la previsión hasta el segundo trimestre del 2023, frente a cómo la veíamos hace un trimestre. Por un lado, hemos tenido esta mejoría en el tercer y cuarto trimestre del 2022. El primer trimestre del 2023 prácticamente se confirmó lo que esperábamos, pero vemos que hay prácticamente una tasa de crecimiento para este segundo trimestre que más que duplica la previsión que teníamos hace solo 3 meses, ¿no?
economía española podría crecer aproximadamente unas 7 décimas en el segundo trimestre del 2023, que en tasa trimestral anualizada pues sería equivalente a un 2,8, ¿no? En cuanto a hablaba, ¿no?, de este reequilibrio que se produce en términos de el crecimiento temporal entre 2023 y 2024, también se ha producido en términos de los componentes de la demanda agregada, ¿no? Sí que es cierto que los datos han confirmado la atonía de la demanda interna, pero sin embargo la demanda externa, la contribución de la demanda externa, más que compensado esa atonía de la demanda interna, ¿no? Y esto muestra claramente la fortaleza de nuestras exportaciones en distintos componentes. Uno bastante obvio, que es el que aparece representado aquí, el consumo de no residentes en España. Los datos que nosotros manejamos de gastos con tarjetas extranjeras en terminales de puntos de ventas de BBVA pues anticipan, ¿no?, máximos históricos, muy por encima de los niveles observados en términos nominales en el mismo periodo del 2019, ¿no? Pero hay otros componentes de nuestras exportaciones que se han comportado incluso de una manera más favorable, como son las exportaciones de servicios, sobre todo en algunas categorías que también están en máximos históricos, ¿no? Sin embargo, también pensamos, ¿no?, que esta atonía de la demanda interna, del consumo privado, de la inversión privada, podría darse la vuelta de alguna manera, podría contribuir de una manera más dinámica al crecimiento del Producto Interior Bruto. De hecho, así como uno de los principales motores, ¿no?, para este año es esa contribución de la demanda externa, para el año que viene pensamos que lo que va a tirar con más intensidad va a ser la demanda interna, y tiene que ver precisamente con el hecho de que algunos de los factores que han estado limitando ese comportamiento del consumo y de la inversión podrían revertir al menos parcialmente, ¿no? Uno de ellos pues tiene que ver claramente con el efecto que ha tenido la evolución de los precios, del IPC sobre el consumo privado, los precios de materias primas, precios de producción sobre la inversión, ¿no? En el gráfico se puede ver cómo esta secuencia que hemos tenido durante los últimos trimestres de precios del petróleo y del gas a la baja pues están detrás, ¿no?, de ese mayor dinamismo del Producto Interior Bruto y a su vez de la corrección a la baja de esas menores tasas de inflación, ¿no? Pensamos que, de acuerdo con nuestras estimaciones, el impacto, ¿no?, de la revisión a la baja de los precios del petróleo y del gas acumulado en los últimos 6 meses pues proporcionaría prácticamente un punto, unas 9 décimas de crecimiento del Producto Interior Bruto y aproximadamente algo más de un punto de reducción de la inflación, ¿no? Al mismo tiempo, en la medida que el aumento de la carga financiera y que aumento de los tipos de interés, pues estamos cada vez más cerca de llegar al fin de este ciclo de subidas, pues todo esto facilitará, ¿no?, que el aumento de las cargas financieras se vea además limitado por el repunte, ¿no?, de las amortizaciones, de manera que hay una recomposición, hay un reequilibrio, aumenta la carga por tipos de intereses, pero disminuye la devolución del principal y, por lo tanto, digamos que no estamos viendo que este aumento de los tipos de interés esté teniendo o vaya a tener un coste como en ciclos anteriores con subidas que han sido incluso menos intensas que las que hemos vivido a lo largo de los 2 últimos años por parte del Banco Central Europeo, ¿no? La inflación, llevamos ya varios meses en los que da señales claras de descenso. En este gráfico se puede ver cómo aumenta el porcentaje de bienes y servicios con una inflación por debajo del 2%, cómo disminuye
la de bienes y servicios, con una inflación por encima del 10%, y además en las últimas semanas también pues hemos tenido noticias favorables, ¿no? Como ha sido la firma del quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva por parte de los agentes sociales. Esto, desde luego, pues limita mucho la incertidumbre y va a facilitar, ¿no?, que las subidas salariales, que bueno, pues están en línea con lo que son los objetivos de inflación por parte del Banco Central Europeo y los aumentos de productividad que se podrían producir en la economía española, todo esto despeja, facilita la evolución de los precios, no solo este año, sino también los siguientes, ¿no? Además, la política fiscal va a continuar siendo expansiva a corto plazo, porque aunque, como comentaré luego, es cierto que en 2024 iniciamos ya el camino hacia la estabilidad presupuestaria con una política fiscal más restrictiva, lo cierto es que los fondos europeos, la licitación oficial que se financia a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues va a facilitar, ¿no?, que continúe, ¿no?, ese impulso inversor por parte de la política fiscal, ¿no? Los datos que nosotros manejamos a través de la plataforma de licitación y ayudas públicas muestran claramente cómo los datos acumulados siguen aumentando, cómo hemos alcanzado ya una velocidad de crucero del orden de aproximadamente unos 10.000 millones de licitación, unos 8.000 de adjudicaciones, ¿no?, lo que es la suma móvil de los últimos 12 meses, y por lo tanto pues esto tiene una contribución positiva sobre la actividad. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que la creación de empleo se acelera gracias a la inmigración. En este gráfico pueden ver cómo lo que es la contribución al crecimiento interanual de la población en edad de trabajar por parte de nacidos en España pues es prácticamente mínima, pero la contribución de hombres extranjeros y sobre todo mujeres, ¿no?, inmigrantes nacidas en el exterior, pues está contribuyendo a esta aceleración del empleo, ¿no?, con una contribución del 1,3% en el primer trimestre del 2023, que se acerca a los ritmos de crecimiento que teníamos en el periodo 2003 al 2009. Esto es positivo porque también estaría comenzando a relajar algunas de las restricciones de oferta que se habían convertido en un cuello de botella para el crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Por qué, de alguna manera, esperamos una desaceleración de la actividad económica? Aparte de los factores que ha comentado antes Jorge, que vienen de fuera, es decir, estamos básicamente dibujando un escenario económico para 2024 o para la segunda mitad del 2023 que va en línea con el contexto internacional, ¿no? Pues bueno, vemos que algunos sectores pues están agotando también o tienen restringida su capacidad de crecimiento. Uno de ellos es el valor añadido del sector agrario, por el impacto que puede tener la sequía, ¿no? La sequía está reduciendo el valor añadido bruto agrario aproximadamente unos 2 puntos porcentuales cada trimestre. Obviamente, si durase a lo largo de todo el año, pues esto supondría prácticamente 8 puntos de crecimiento negativo. Afecta también a la inflación, sobre todo de algunas categorías, de algunos ítems en el IPC, ¿no? La inversión en vivienda continúa estando en niveles muy bajos y no vemos ahí síntomas de recuperación. Por el contrario, vemos que está limitada por restricciones de oferta, por dudas e incertidumbres que se abrieron con la evolución de algunos de los precios de muchas materias primas, materiales, etcétera, a lo largo del 2022,
y lamentablemente pues, ha tenido continuidad con algunos desincentivos o incertidumbres que puede estar generando la ley de vivienda y que tendremos que evaluar a lo largo de los próximos años, ¿no? Hoy por hoy no vemos que la actividad vaya más y nuestras previsiones pues, apuntan a cierta atonía de esta categoría de la inversión, ¿no? Pero tampoco vemos que la inversión haya tenido un comportamiento muy dinámico, ¿no? Luego comentaré que no estamos viendo que los fondos europeos hasta el momento hayan tenido el efecto tractor que esperábamos, y esto puede estar también contribuyendo a esta evolución peor de lo esperada del crédito a las empresas. Si hacemos o calculamos cuál hubiera sido la evolución esperada de acuerdo a la recuperación económica que estamos observando con el Producto Interior Bruto, a pesar del alza de los tipos de interés, pues pueden ver en este gráfico esa línea de color azul. Deberíamos ver unas tasas de crecimiento mayores que las observadas, que es la línea de color turquesa, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí un escaso dinamismo de las nuevas operaciones de la financiación de empresas por debajo de lo que esperaríamos dado el crecimiento observado, ¿no? Pero es que además, como decía, la inversión de los fondos europeos que han alcanzado esa velocidad de crucero, vemos que no está teniendo tampoco un efecto tractor como cabría esperar, al menos hasta el momento. Esto se puede revertir y deseamos que así suceda, pero se puede ver en el gráfico de la izquierda cómo los puntos más recientes bueno, pues están ahí en esa esquina inferior derecha, en la que las licitaciones totales de obra pública pues, se corresponden con unos niveles relativamente bajos de lo que es la inversión en otras construcciones, ¿no? Para los cuales pues, esperaríamos un dinamismo mucho mayor, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras categorías de la inversión, ¿no? También ocurre con la inversión en maquinaria y bienes de equipo, que va con la recuperación va con retraso para alcanzar los niveles de prepandemia, no solo con la inversión en otras construcciones, ¿no? Y por último, como decía, ¿no? La política fiscal, esperamos ya que el año que viene, en el 2024, tome o tenga un tono más restrictivo, más contractivo, ¿no? Que no hasta ahora pues claramente ha sido un sustento del crecimiento económico. Eso ha dado lugar a una situación de las cuentas públicas que no es consistente con la posición cíclica de la economía. Una comparación sencilla es la que hacemos en este gráfico, comparando la situación cíclica del 2022 con la del año 2000, con niveles relativamente similares de la tasa de paro, como la que estamos observando actualmente en el entorno del 12%, una economía con un crecimiento económico bastante elevado, sin estar en recesión, y sin embargo, mientras en el año 2000 pues teníamos un saldo primario positivo en el entorno del 2%, en el 2022 hemos cerrado con un saldo primario negativo del 2,4%, por supuesto con mucha más deuda pública, ¿no? Las nuevas reglas fiscales, aunque todavía no están cerradas, pero todo apunta a que los próximos años van a ser los del ajuste hacia una senda de estabilidad presupuestaria y cumplimiento del déficit. Yo con esto acabo la presentación y ahora, Esther, pues si te parece, empezamos ya la rueda de prensa, el turno de preguntas. Las preguntas, perfecto. Gracias, Rafa. Gracias, Jorge. Ahora, como comentaba Rafa, damos paso al turno de preguntas. Os pedimos que os identifiquéis con nombre y medio
Y os recordamos que simplemente hay que levantar la mano los que estéis aquí presencialmente o los que estáis en remoto, de forma virtual. Mientras vamos a ir dando paso a una que nos ha llegado por escrito, que es de José María Lanceros, de Mercados, que pregunta cuál será la previsión de crédito para particulares, empresas y tanto en hipotecas como en consumo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Muy buenos días. No damos previsiones de crédito por componentes ni la total. Lo que sí es que nos parece difícil que la tendencia negativa que en estos momentos lleva el crédito hipotecario se revierta en un contexto de aumento de los tipos de interés. Por otro lado, una parte de, digamos, de la caída del crédito a las empresas podría detenerse en la medida en que veamos que la inversión comienza a acelerarse y sobre todo en la medida en que veamos que los fondos Next Generation EU pueden tener un impacto algo más intenso durante el próximo año. Gracias, Miguel. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Salva. Salva, ponte el micrófono, que no se te oye. Sí, Salvador Arancibia, de Expansión. Tenía dos preguntas. Una es la revisión que acaban de hacer del crecimiento para este año es bastante más elevada de la que han hecho otros, comparada con la que tenían antes, ¿no? Que la que han hecho otros institutos de análisis. Estoy pensando en CaixaBank o en la IREF, que han hecho una revisión más también al alza, pero bastante menor sobre lo que pensaban, ¿no? Entonces, me gustaría que me explicaran por qué consideran eso que ha ocurrido. Y luego, la otra pregunta es algo más concreta y es sobre el esfuerzo fiscal, sobre el esfuerzo financiero que se supone, porque dicen que bueno, la carga de intereses va a aumentar, pero que las amortizaciones previstas van a tener un papel menor que el que tenían antes, ¿no? ¿Por qué? Quiero decir, porque las empresas y particulares van a alargar o van a dejar de hacer amortizaciones anticipadas, algo que cuadra mal con lo que parece que está ocurriendo, al menos en el sector privado, con las hipotecas, que se dice que en los últimos meses ha habido un prepago adelantado de hipotecas como consecuencia de esa subida, pero eso se va a detener ya y ya no va a haber más. Gracias. Vale. Muchas gracias, Salvador. Fíjate, traigo a colación para contestar a la primera pregunta, con esta senda que tenemos aquí, del 0,404 en los dos últimos trimestres del 2022, un 0,5 en el 2023 y un 0,7 en el segundo trimestre del 2023, verdaderamente el efecto arrastre es tan fuerte ya para el crecimiento del conjunto del año que nos basta con unas tasas de crecimiento intertrimestral en la segunda mitad de este año iguales o incluso ligeramente inferiores a las del 2022 para llegar a ese 2,4, ¿vale? Es decir, que estamos, si se cumple nuestra estimación en tiempo real para el segundo trimestre del 2023, dada la fortaleza que hemos visto en general de los indicadores en tiempo real, particularmente la afiliación, ¿no? El comportamiento del empleo, tendríamos que ver un deterioro grande de la productividad para que no se cumpliera esa previsión y, desde luego, un estancamiento o una desaceleración mucho más pronunciada de la que nosotros esperamos en la segunda mitad del año para que no se cumpliera esa previsión. Ya veníamos anunciando
y así lo dijimos hace 3 meses, que los sesgos eran al alza, y los datos que ha ido publicando el INE pues así lo ha confirmado. Sí, me gustaría volver a destacar, Salvador, volver a poner el punto en esto, ¿no? Que verdaderamente el cambio importante con respecto a nuestras previsiones del trimestre anterior, no solo en la revisión del número, es en que la demanda externa, las exportaciones netas, que esperábamos que tuvieran una ligera contracción negativa, ¿no? por todas las dudas, incertidumbres que se habían generado por el aumento de los precios de materias primas, precios del petróleo, del gas, guerra de Ucrania, etcétera. Esa atonía, ¿no?, de la actividad económica mundial que al final no hemos visto. Hemos pasado de una previsión para el conjunto del año, una contribución negativa de la demanda externa, a una contribución muy positiva de esa demanda externa, ¿no? La fortaleza de las exportaciones en general y particularmente de servicios. Sí, respecto a lo que ha sucedido con las amortizaciones y el pago por principal y su impacto en la carga financiera, en 2021 lo que teníamos es que esa carga financiera de las familias representaba alrededor de, el pago del principal representaba alrededor de 60.000 millones de euros. Ya en 2022, y como consecuencia de ese pago anticipado que han hecho las familias, ese principal ha caído desde 60.000 a 55.000 millones el año anterior. Entonces ya hemos tenido una caída del 10% con esta aceleración en el pago de la amortización, que debería de continuar moderando ese pago de principal, y por lo tanto este efecto es lo que hace que después la carga financiera con el pago por intereses pues tenga un avance relativamente marginal en términos de la renta disponible, también tomando en cuenta que con el avance que estamos viendo del empleo y de las remuneraciones, pues esa renta bruta disponible también está aumentando al mismo tiempo que están aumentando los tipos de interés. Entonces es primero, un manejo bastante adecuado del balance de las familias, que les está permitiendo utilizar ahorros para prepagar esa deuda y, por lo tanto, reducir su carga financiera hacia futuro como consecuencia del menor pago del principal. Después, que hay otras familias que están con hipotecas a tipo fijo para las cuales no cambia ese pago por intereses, y después el hecho de que sus rentas están evolucionando de manera relativamente favorable, sobre todo por el avance del empleo. Esto luego también hay que tomar en cuenta que estos son los datos agregados y que existe una gran heterogeneidad. Obviamente aquí estamos poniendo, por ejemplo, la renta de las personas que no son deudoras. Cada hogar es diferente y dependerá de la situación pues que tenga o no que esa renta pues suba o llegue a niveles más elevados dependiendo pues de su situación laboral y de las condiciones de su endeudamiento. Aprovechando que no sé si tenemos preguntas. Tenemos. Pero hay un matiz que quería, por poner número, ¿no? Yo creo que hace 3 meses ya teníamos un sesgo a que el crecimiento iba a estar un poquito por debajo del 2, pero queríamos esperar a ver qué ocurría. Y lo que ha pasado desde entonces nos ha dado un poco más de aire en esa previsión. Yo no sé si vamos a ser de hecho me sorprendería pensar que vamos a ser los más elevados, porque de hecho estamos siendo moderadamente prudentes en lo que ponemos en la segunda parte del año. Ahora, al mismo tiempo que digo eso, por eso también te recuerdo que hay algo en el comportamiento de los datos que hemos tenido hasta ahora que nos genera, no voy a decir incertidumbre, pero que nunca en España hemos tenido 2 trimestres consecutivos de caída del consumo, como los que hemos tenido en el segundo trimestre del 22 y el primero del 2023, y un crecimiento económico, ¿no? Un poco para destacar
lo que te comentaba Rafa de la extraordinaria fortaleza de las exportaciones en general, de servicios en particular y de servicios no turísticos especialmente, ¿no? Claro, ya ha avisado también el INE que no es imposible que haya revisiones a estos datos porque todavía sigue haciendo. Efectivamente, si cambiaran los datos de consumo y tuviéramos un consumo más alto que el que tenemos ahora, posiblemente la recuperación del consumo que tenemos en previsiones se moderaría. Esto es, pero vamos, con los datos encima de la mesa me sorprendería pensar que somos los más optimistas. Y luego sobre amortización, los dos elementos que yo creo que son para recalcar es el primero, gran parte de la revalorización de las hipotecas a tipo variable ya se ha producido. Esto no quiere decir que no se vaya a producir más, pero que el incremento va a ser de menor magnitud que el que estimamos, que el que ya se ha hecho, viendo cómo está el Euribor y las previsiones que tenemos del Euribor y haciendo unos supuestos basados en los datos que tenemos internos del banco de cuánto vencen las hipotecas variables. Pero también las previsiones que tenemos de amortizaciones para 2023 son un poco más altas que las que hemos visto en el 2022, las previsiones que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta dinámica que hemos visto en el 2022 yo creo que puede continuar, ¿no? Perfecto. Damos paso a las siguientes preguntas que nos las han pasado por escrito. En esta ocasión tenemos de 3 medios por el momento. Os leo Francisco Sánchez, del Economista. Dice, han destacado la evolución de la exportación de servicios. Me gustaría preguntarles si estamos asistiendo a un cambio de modelo productivo donde el consumo tendrá menos presencia en el PIB y la demanda externa tirará de la economía. El turismo ha sido fundamental para generar este superávit por cuenta corriente. En este cambio que está experimentando la economía, ¿todo se le puede achacar al turismo? ¿Será sostenible a lo largo del tiempo? Sí, bueno, este es un, digamos, lo que se observa, creo yo, pues es una continuación de este proceso de continua o de incremento en el peso que tiene la demanda externa sobre el crecimiento en España, ¿no? En 2023, pues tanto en 2022 como en 2023, como porcentaje del PIB, esas exportaciones van a superar el 40% del PIB, que son niveles bastante elevados. Tomen en cuenta que venimos que antes de la crisis financiera global de 2008, pues estas exportaciones representaban el 23-25% del PIB, con lo cual esto consolida ese proceso de apertura de la economía española. Es un proceso de diversificación de estas fuentes de crecimiento que ha permitido, como decía Jorge, que en un entorno donde el consumo ha caído, pues que la actividad y el empleo continúe incrementando. Y no solamente eso, o sea, lo que vemos también es distintas señales que apuntan a un proceso también donde algunos sectores, particularmente en la industria, están comenzando a tomar más participación, sobre todo en un entorno donde ha caído la industria automotriz, la producción de automóviles, donde algunas empresas que tienen costes energéticos relativamente altos no han podido incrementar su producción. Pues lo que hemos tenido es un proceso importante de crecimiento, sobre todo de la producción de maquinaria, lo que muy probablemente apunta a un proceso de automatización y digitalización de las empresas en España. Casi todo lo pueden ver la producción industrial dedicada a producción de maquinaria en procesos productivos está avanzando de una manera bastante importante, y luego tomar en cuenta también el impacto que está teniendo este cambio hacia la provisión de fuentes de energía nacional,
o producidas con insumos nacionales, que está haciendo que se produzca un proceso de sustitución de importaciones y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver pues con no solamente la producción de energía, sino toda la maquinaria que está alrededor de estos procesos, como por ejemplo los motores eléctricos, los generadores de energía, están dando un cambio, un vuelco al modelo productivo en España. Gracias, Miguel. Antes de seguir con las que nos han pasado por escrito, damos paso a Rebeca, que está conectada. Rebeca, cuando quieras. Ay. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ay, perdonad. Tenía 3 preguntas en relación con las amortizaciones. No sé si seríais capaces, para los que no tenemos tantas cifras en la cabeza como vosotros, esperabais más amortizaciones en 2023 y quería a lo mejor, si esto se puede poner en un porcentaje, pues un X% de más respecto al año pasado, respecto a la tendencia que puede haber venido siendo en los últimos años, si esta amortización será un máximo histórico, lo que vamos a ver en 2023. Luego, respecto al tema de las licitaciones y esa curva, bueno, esa línea que habéis sacado de correlación entre licitaciones y otras construcciones, si nos podíais detallar un poco cómo habéis construido esto, si en esas otras construcciones realmente vienen, lo que yo me imagino en la cabeza, otras construcciones, ladrillo, o ahí metemos más inversiones, no sé cuál es ese proxy un poco que habéis utilizado para aproximarlo. Y luego me llama también la atención lo que decía Jorge de que ahora la inflación os está sorprendiendo en sus movimientos a la baja. Y antes sorprendía en sus movimientos al alza y ahora sorprende en sus movimientos a la baja. Y quería saber por qué nos sigue sorprendiendo esas dinámicas de precios que estamos viendo y si seríais capaces a lo mejor de decir, bueno, pues es que el origen de la sorpresa se encuentra aquí y por eso nos sigue sorprendiendo. Gracias. Sí, empiezo yo con la primera. A ver, la razón por la cual no damos estas estimaciones en público, Rebeca, no, es parecido a la del crédito, ¿no? Tiene un par de componentes. Primero, que todo lo que nos basamos con información interna que no hemos sido capaces de calibrar para hacer una proyección a nivel de España y, por tanto, es más la situación del banco que una aproximación de la situación global, ¿no? A diferencia de lo que hacemos cuando damos indicadores de Big Data de consumo, de inversión, hemos hecho la calibración para intentar hacer proxies a nivel nacional y no tener proxies de cómo funciona BBVA, porque eso es menos relevante a la hora de proyectar previsiones, ¿no? Pero bueno, en esta pregunta que me haces, y por no darte datos concretos, voy a tomarte la palabra, digamos, entre un 15 y un 20% más de amortizaciones esperamos en el 2023 respecto a lo que creemos que ha habido en el 2022. ¿Sí? Por tanto, hay un poco más a lo largo del año que lo que estimamos, ¿no? Que lo que ha habido en el año pasado. Respecto al tema de la inversión en otras construcciones, aquí hemos hecho varios ejercicios. Esto es, dentro del INE, dentro de cuentas nacionales, pues está el agregado de inversión en construcción. Dentro de la inversión en construcción está viviendas y después están otros agregados como otros edificios y otras construcciones y productos de la propiedad intelectual. Nosotros lo que hemos hecho aquí es quitar viviendas porque obviamente, bueno, pues esto es un componente muy específico, sin mucho impacto en general relacionado con la inversión pública. Y lo que presentamos ahí en la diapositiva es la relación histórica que hay entre las licitaciones y estos otros edificios y otras construcciones. Pueden ser nuevos edificios relacionados con la administración
pública, pero pueden no serlos. Pueden ser, por ejemplo, empresas expandiendo su capacidad para poder acceder a ciertos concursos de obra pública, por ejemplo, históricamente, ¿no? Entonces, bueno, también hemos hecho ejercicios tratando de ver la relación, tratando de sumar a esto, por ejemplo, también la inversión en maquinaria, pero bueno, los resultados, de hecho, son los resultados que enseñamos ahí, no solamente con construcciones, sino con inversión en maquinaria y equipo, y los resultados siguen siendo relativamente los mismos, que es: hemos tenido un 100% más de licitaciones y, sin embargo, tenemos una inversión en otras construcciones o en maquinaria que está apenas por debajo de la que teníamos en 2019. Entonces, tenemos un impulso bastante importante por el tema de la licitación pública que parece no estarse viendo acompañado por más inversión privada, como sí que lo estamos viendo en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos con el impacto del Inflation Reduction Act, ¿no? Entonces, bueno, el punto es simplemente ese. Tenemos muchas licitaciones, esas licitaciones están muy por encima de las que teníamos en 2019, pero no vemos, cuando menos por el momento, tracción en su impacto sobre la inversión en general. Y sobre las sorpresas de inflación, a lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando proyectamos inflación a muy largo plazo, digamos, 1 año, 2 años vista, lo que tenemos que hacer es supuestos de qué ocurre con la energía, qué pasa con la demanda, unos ciertos... y por tanto, según varíen esos supuestos, pues las previsiones pueden también variar. A lo que me estaba refiriendo cuando hablaba de sorpresas, esas sorpresas de mucho más corto plazo, es decir, cuando antes de que salga un dato de inflación, una semana antes, unos días antes, miramos a ver cuáles son la evolución de esos supuestos, lo introducimos y tenemos una previsión puntual. Esas previsiones de muy corto plazo nos dieron sorpresas al alza a lo largo de gran parte del 2022, es decir, había algo en el comportamiento de los precios que no se reflejaba exactamente en la evolución de los supuestos, y es eso lo que nos está dando sorpresas positivas en los últimos meses. Entonces, por ejemplo, en España, cuando hacemos la previsión de inflación subyacente no nos sorprende especialmente, sale como tiene que salir. Cuando hacemos la previsión de inflación general sale un poquito mejor de lo que esperábamos, y eso lo estamos viendo sobre todo en el caso de España en energía y en alimentos, tanto los elaborados como los no elaborados. A esas sorpresas me refería, Rebeca. Solo un matiz a mi respuesta que está en el gráfico de la diapositiva que estamos enseñando, o que está en la presentación. O sea, probablemente di una versión pesimista de lo que está sucediendo. Una versión optimista de esto es que, en ausencia del NGEU, pues la inversión privada sería todavía menor de la que estamos viendo, ¿no? Ahí en ese gráfico pues tienen esas barras azules. Sería, digamos, cuál sería en estos momentos la inversión en otras construcciones y maquinaria en ausencia del impacto que está teniendo que podría estar teniendo el NGEU, ¿no? Gracias. Damos paso ahora a Daniel Viaña. Dani, cuando quieras. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la presentación. Tenía una cuestión primero sobre la ley de vivienda. No sé si podrían, por favor, desarrollar un poco más por qué consideran que no incentiva, que no es positiva. Luego también hacer una referencia al tema de la vivienda pública, que los anuncios para incrementar los inventarios son bienvenidos, pero muestran alguna duda. No sé si también podrían, por favor, dar un poco más en profundidad. Dani, se te escucha un poco bajito. Si puedes elevar la voz. Perdón, puede ser. Lo subo. ¿Me escuchan ahora mejor? Un poquito, sí. No. Bueno, hablaré un poco más alto, así igual llegará un poco mejor. Empiezo de nuevo, perdonen las molestias. Les preguntaba por la ley de vivienda, que si pueden desarrollar un poco más por qué consideran que no es del todo positiva. También el tema de los aumentos de inventario en la vivienda pública. Y sobre el último punto, la ley electoral, el adelanto electoral, ¿por qué consideran que eso resta
inestabilidad o dudas, si trabajan sobre algún tipo de escenario o si no creen que haber ampliado las elecciones, tal vez haber llevado las elecciones hasta diciembre hubiese dejado un panorama político más despejado. No sé un poco cuál es tu opinión y sobre qué se basan para apuntar lo que apunta en el informe. Gracias. Sí, gracias, Daniel. Respecto a la vivienda, a la ley de vivienda, bueno, más que la ley de vivienda, nos parece muy positivo el que se vaya a tratar de desarrollar un inventario de vivienda pública. Lo que nos parece que todavía necesita más clarificación, o cuando menos si no más clarificación, pues sí que nos parece que los recursos para construir, para trabajar en ese inventario de vivienda pública, pues parecen ser insuficientes. En buena medida, como se les deja hay cierto nivel de discrecionalidad para las comunidades autónomas, pues dependerá también del espacio fiscal que tengan cada una de ellas para poder abordar la construcción de ese inventario de vivienda pública, ya sea para adquirir, para alquiler. Y luego, bueno, lo que nos parece es que en términos de incentivar la oferta, pues los incentivos ahí que clarifiquen sobre todo, por ejemplo, la disponibilidad de suelo urbanizable, pues no se encuentran, es decir, no podemos tener un crecimiento de la oferta de vivienda si no existe un plan de desarrollo de suelo urbanizable alrededor de los centros donde se está creando la mayor parte del empleo. Tampoco se ha avanzado en ofrecer seguridad jurídica para los tenedores de vivienda vacía, de tal manera que se les facilite que efectivamente puedan poner esa vivienda en oferta y que tengan pues la seguridad de obtener un rendimiento sin mucha incertidumbre. Y luego el resto de incentivos que se ponen, castigos fiscales o incentivos fiscales, pues nos parecen que muy probablemente no abordan el problema de fondo, que es este problema de falta de seguridad jurídica para poder ofrecer esta vivienda en el mercado. Sobre la incertidumbre, en realidad de lo que hablamos es de incertidumbre de política económica, y siempre, en general, cuando tienes una elección y hay distintas alternativas de política económica, pues eso genera incertidumbre asociada a lo que puede ocurrir. Toda vez que esto está acotado en el tiempo, porque las elecciones las tenemos en julio, pues esto acota esta incertidumbre de política económica frente a la alternativa de que esa incertidumbre hubiera estado con nosotros 6 meses más, ¿no? Eso es simplemente lo que hablamos, ¿no? En el pasado hemos presentado aquí, y se acordarán, estos indicadores de incertidumbre de política económica que tienen alguna relación con decisiones de gasto y decisiones de inversión, ¿no? A eso nos referimos. Os leo la siguiente pregunta, que en esta ocasión viene del debate. Jordi Benítez pregunta: me gustaría saber cómo piensan que puede afectar a nuestras exportaciones y a nuestra economía la recesión en Alemania. Bien, pues por un lado, lo que tenemos es que, dado el contexto que se ha observado de caída en Alemania, uno de los factores que hemos visto dentro de las exportaciones es una mayor ganancia de cuota por parte de las empresas españolas
hacia Europa. Es decir, todo este crecimiento que estamos viendo en las exportaciones en buena medida se debe principalmente al tirón que está teniendo la demanda europea. Si bien es cierto que hay sectores claves dentro de la cadena productiva que lo están sufriendo, todo lo que tiene que ver con el sector automotriz y los problemas que está teniendo las empresas alemanas, pues están haciendo que efectivamente ahí tengamos un problema, pero luego lo que parece que se está produciendo es una ganancia de competitividad en sectores claves, como les comentaba, el tema del químico, farmacéutico, el textil, el calzado, joyería, son sectores con relativamente elevada cuota de mercado ya en el exterior, pero que han sabido ganar cuota de mercado en un entorno donde otros países fuera de la Unión Europea la han perdido, ya sea pues, por políticas internas relacionadas con la COVID o en otros sectores con mayor valor añadido en la medida en que vamos viendo cierto grado de sustitución de importaciones, también como consecuencia del incremento en los costes de transporte. Entonces, a pesar de esa recesión, lo positivo aquí que venimos observando es que incluso en ese entorno las exportaciones continúan aumentando tanto en bienes como servicios a Alemania. Y luego está la tasa de ahorro, ¿no? Europea, la tasa de ahorro. No, pregunto, creo que también está la tasa de ahorro europea que está relativamente alta y eso puede compensar, digamos, todavía queda margen para que parte de ese ahorro se siga utilizando en viajes, ¿no? Por lo que vemos en reservas también de turismo, la verdad es que están muy altas. Yo creo que le queda todavía un poco de recorrido, pero obviamente hacia adelante desaceleraciones económicas en países que donde tienden a venir turistas, pues claro, puede tener un impacto. La siguiente también nos ha llegado por escrito, de Beatriz Triguero, de Voz Populi. Me gustaría saber cómo esperan que evolucionen los precios de los alimentos en los próximos meses, que de momento se resistan a bajar en este contexto más adverso por la sequía. Y también le gustaría saber a qué atribuyen ese menor efecto de lo esperado en los fondos europeos, pese a que se están ejecutando con más rapidez. ¿Tienes el precio esto? Sí, empezar. El tema de la sequía hay que tomar en cuenta que esto va a tener un impacto, obviamente, y está teniendo un impacto negativo sobre los precios, pero también hay que tomar en cuenta que estos son bienes que en cierta medida tienen sustitutos en los mercados internacionales, con lo cual en el precio de los alimentos, más que ver lo que está sucediendo a nivel doméstico y con bienes en particular, como puede ser el aceite de oliva, cuyos precios se van a quedar relativamente elevados por un periodo prolongado de tiempo, lo que hay que tomar en cuenta es el comportamiento que vienen presentando distintos bienes agrícolas en general, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del precio del trigo, pues hemos pasado de ver a lo mejor precios en promedio alrededor de los $300 por tonelada en 2022 a actualmente pensar que el promedio va a estar más entre 200 y 250 dólares por tonelada. Entonces, esto, pues lo mismo que con el trigo, lo vemos con el arroz, lo vemos con otros alimentos. Esto ya es parte de lo que venimos observando en nuestras previsiones en la inflación. El precio de los alimentos a nivel global está revirtiendo parte de ese aumento que vimos en el año pasado. Esto no quiere decir que no vayamos a, como decía, no vayamos a ver algunos bienes cuyo precio va a estar muy determinado por las condiciones domésticas, como el ejemplo que les daba, el aceite de oliva. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver muy probablemente es que los productores tenderán a encontrar sustitutos de algunos de estos bienes cuyo precio se ha elevado, tenderán a encontrar estos sustitutos en los mercados internacionales y así poder limitar
el incremento en costes, lo mismo para las familias, ¿no? Pero nuestra expectativa, junto con el precio del petróleo, junto con el precio del gas, es que estos precios de los alimentos este año sean relativamente menores, como en el ejemplo que les daba, el del trigo, que los que observamos en 2022. Beatriz, muchas gracias por el interés respecto al impacto de los fondos europeos sobre la inversión. A ver, nosotros somos bastante prudentes en la interpretación de estos resultados. Los tres hemos insistido en este concepto de por el momento, ¿no? Es decir, por el momento no estamos viendo ese impacto que hemos visto o esa correlación que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Posiblemente tengamos que esperar también a tener mejores datos, a ver cuáles son los efectos más allá del muy corto plazo, como estamos analizando ahora, los efectos a medio y largo plazo. Luego siempre es complicado construir el ejercicio contrafactual, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? Una posible lectura es que de no haber sido por estas inversiones de los fondos europeos, el comportamiento de la inversión hubiera sido mucho peor, ¿no? Y hay que recordar que estamos viviendo tiempos bastante convulsos, ¿no? Con muchas incertidumbres para las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Más allá de la pandemia, luego tuvimos todas estas restricciones en las cadenas mundiales de producción, cuellos de botella, toda la incertidumbre asociada a la nueva globalización, el nearshoring, toda esta reconfiguración de esas cadenas mundiales de producción, una política monetaria más agresiva de lo que se había esperado hasta el momento, muchas incertidumbres en la evolución de los precios de muchas materias primas, toda una secuencia de shocks negativos, ¿no? de oferta, por lo tanto aislar el papel de cada uno de ellos, ¿no? Y tratar de saber cuál hubiera sido la evolución de la inversión en ausencia de estos fondos europeos, más allá de la correlación que mostramos aquí en el gráfico de la izquierda, pues no deja de ser tentativo, ¿no? Y por eso hacemos este llamamiento de cautela, ¿no? Por el momento no parece que estemos viendo el efecto dinamizador sobre la inversión privada que hubiéramos esperado, ¿no? Pero a lo mejor es sencillamente una cuestión de tiempo o de que otros factores con un impacto negativo sobre la inversión pues se están comiendo el efecto positivo de los fondos europeos, ¿no? Gracias, Rafa. Vamos, en principio, con la última, que también nos la han mandado por escrito, es de Xavi Moret, de ON Economía. Dice, me gustaría preguntar qué influencia ha tenido en la revisión de sus previsiones para España el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, dado que el nuevo Gobierno se va a encontrar en un entorno más desfavorable según sus previsiones. Y en relación con lo anterior, ¿cómo ha influido en la revisión a la baja del segundo semestre y todo 2024 el adelanto del cumplimiento del objetivo de déficit público al 3% por parte de España? Nada, no ha afectado absolutamente nada y bueno, estamos observando que en mercados poco ha cambiado, la prima de riesgo se mantiene constante, no hemos considerado absolutamente nada de cambio de cara a las nuevas previsiones. Una vez que tengamos un nuevo gobierno y que se propongan, tengamos propuestas de cambios de política, pues entonces ajustaremos esas previsiones. Y
Respecto a la segunda pregunta, estamos previendo eso, un déficit que debería de cerrar el año alrededor del 4,5%, que en principio, tomando en cuenta la posibilidad de que se eliminen a final de año las medidas que han sido necesarias o que han sido implementadas para paliar el impacto del aumento en el precio de la energía, eso junto con cierta mejora cíclica el siguiente año acercaría a la economía a un déficit alrededor del 3%, ¿no? Estamos hablando pues, de medidas que podrían acumular entre medio punto, 1 punto porcentual de PIB en un entorno todavía de crecimiento por encima de lo que creemos que es la tendencia de crecimiento de la economía española. Entonces, bueno, eso, un déficit terminando alrededor o por encima del 4% este año, con si se confirma esa eliminación de las medidas relacionadas con el aumento del precio de la energía, pues podría llevarnos a un déficit el siguiente año cerca de ese objetivo del 3%. Pues no tenemos más preguntas. Si no tenéis más comentarios, lo dejamos aquí. Agradeceros a todos de nuevo haberlo seguido, tanto a los que habéis venido hasta aquí, hasta BBVA, como a los que lo habéis seguido en streaming. Muchas gracias. Os emplazamos a la siguiente, que será ya después del verano, yo creo. Así que, sí. feliz verano. Así es. Hasta luego. Gracias. Feliz verano y muchas gracias.